Muy buenas noches, amigos y amigas de Nueve La Loma. Volvemos a encontrarnos en estas vísperas tan especiales con Baeza ya oliendo a juncia, a romero y a ese ambiente que solo el Corpus sabe traer a nuestras calles. Ya saben que dentro de nuestro programa Baeza, Ciudad del Corpus Christi, nos gusta ir parándonos sin prisa en todo lo que hace grande esta fiesta tan nuestra, tan vivida y tan baezana. Si la semana pasada nos asomábamos a la vida de los adoradores tarsicios, esta noche ponemos el foco en otra parte esencial de esta historia, el cuerpo de caballeros horquilleros del Santísimo Sacramento. Un grupo que más que un nombre largo es una auténtica familia de amigos, de fe sencilla y de compromiso, que lleva ya décadas sosteniendo, con ilusión y mucho corazón, al Señor por nuestras calles cada festividad del Corpus Christi. Hoy vamos a charlar con ellos, a escuchar cómo empezó todo, cómo se ha ido manteniendo esa llama año tras año y sobre todo qué se siente al vivir desde dentro un día que en Baeza no es un día cualquiera, sino uno de esos que se esperan todo el año. Así que acomódense, porque esta noche venimos a compartir recuerdos, anécdotas y mucha vida, y lo hacemos como siempre, desde el corazón de Baeza. Muy buenas noches, queridos amigos de Nueve La Loma. Volvemos ya en estas vísperas eucarísticas, en estas vísperas del día más grande del año, del Día del Señor. Y bueno, como ya vienen ustedes sabiendo, conociendo, este año Nueve La Loma lleva a todos sus hogares este programa especial de Baeza, Ciudad del Corpus Christi. Y si la semana pasada profundizábamos, conocíamos, recordábamos anécdotas en torno a la sección de adoradores tarsicios, pues bueno, si hablamos del Corpus Christi en Baeza, tenemos que hablar también del cuerpo de caballeros horquilleros del Santísimo Sacramento, ya una institución que supera las 3 décadas de vida y que bueno, cada año pues juega un papel fundamental en el Día del Señor. Y para hablar precisamente del cuerpo de horquilleros se encuentran esta noche con nosotros pues 6 horquilleros del Señor que bueno, con los que vamos a profundizar en los orígenes, en los primeros años y también vamos a ver cuál es el estado de salud pues, de este cuerpo de horquilleros en la actualidad. En primer lugar, empiezo por mi izquierda, tenemos a Juan José Coza. Juanjo, muy buenas noches. Buenas noches. Le sigue Alberto Soriano. Alberto, muy buenas. Buenas noches, José. Buenas noches a todos. Y tenemos también, como no, al señor decano del cuerpo de horquilleros, nuestro amigo Antonio Jesús Gutiérrez. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, siempre un placer estar aquí en Nueve La Loma. A mi derecha, nuestro amigo Kiko Cano. Kiko, muy buenas. Buenas noches, José. Buenas noches a todos. También un clásico del mundo del costalero en Baeza, nuestro amigo Fernando Lucena. Fernando, muy buenas. Muy buenas noches. Eso ya va de capa caída, yo creo. Bueno, ya va la cosa para abajo. Esto es remontar. Y también, pues bueno, nuestro amigo Antonio Cruz. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, José. Y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues como os decía en este breve prólogo, pues vamos a hablar del cuerpo de horquilleros, ¿no? Esa gran familia humana, esa gran familia de cristianos, de cofrades de Baeza, que bueno, se reúnen todos los años pues alrededor de Cristo Eucaristía. Y bueno, el cuerpo de horquilleros que cada año sale nace en el año 89 y a mi izquierda y mi derecha tengo a los más veteranos del cuerpo de horquilleros y precisamente a ellos le quiero preguntar cómo surgió llevar al señor a horquilleros, cómo fueron
esos preparativos, esas primeras ilusiones? ¿Cómo se dio forma? ¿Cómo fueron aquellos primeros años? Antonio, empezamos contigo. Pues bueno, pues todavía casi me emociono de aquellos tiempos, porque entonces éramos niños. Éramos niños de 14, 15, 16 años, que arrastrados por ese movimiento que había en la Semana Santa ya de llevar tronos y de llevar al Señor y a la Virgen sobre nuestros hombros, pues dijimos, bueno, si se puede llevar a Cristo en los hombros en la Semana Santa, ¿cómo no intentar, si es posible, llevar al Santísimo Sacramento? Entonces, movidos por esa ilusión, por ese movimiento, por decirlo así, pues decidimos entonces ofrecerle o proponerle, mejor dicho, al que estaba entonces a cargo, al canónigo que estaba en cargo, que era don José Melgares Raya. Y la verdad que don José Melgares Raya pues recogió esa idea pues de forma muy agradable, mejor de lo que pensábamos, porque decíamos nosotros, estos niños cuando nos vean nos van a mandar, y más que éramos, yo creo que éramos conscientes de que lo que nos estábamos ofreciendo era llevar al Santísimo Sacramento nada más y nada menos. Entonces era una forma de ofrecer esa, cuando el Santísimo Sacramento siempre era llevado por los sacerdotes, o por lo menos alrededor siempre lo llevaban, aunque fuera simultáneamente con una cinta, los sacerdotes, y nosotros le estábamos ofreciendo llevarlo sobre nuestro hombro. Y eso pues era. Y así empezó esa ilusión. Nos pusimos a trabajar, eso se le ofreció en el año 88. Aquello nos pusimos a trabajar en un año, transformamos ese trono que salía a ruedas, llevado por entonces el abuelo de Fernando, que fue nuestro capataz en los primeros años, Fernando Lucena Gámez, y con la ayuda pues de todos, de un grupito. En principio pues empezamos a mover y a darle publicidad en los institutos, en los colegios donde estábamos nosotros, y ya está. Pues nos encontramos con el problema de que no hay huasca ahora, que se lo estábamos ofreciendo a chavales de 16, de 15, 16, 17, 18 años, que lo acogieron con mucha ilusión, pero que encima teníamos el segundo problema, que es que teníamos que llevar el Santísimo Sacramento y teníamos que llevarlo, pues, elegantemente. En traje y chaqueta. Entonces un traje y chaqueta no era tan fácil como hoy. Hoy un traje y chaqueta se lo ofrecemos a los chicos a lo mejor con 8, 9 y 10 años ya tienen un traje y chaqueta, y entonces un traje y chaqueta, cuando nos comprábamos un traje y chaqueta, siempre era, si no era ya cuando estábamos novios, era ya, desde luego, muy granado. Entonces aquel año, pues, siempre lo he dicho y lo he recordado muy en eso, porque queríamos llevar el Santísimo Sacramento con toda la elegancia que merece, y buscamos pues, para que todos lleváramos traje y chaqueta como tenía que ser. Y pues uno lo llevaban de su abuelo, otro lo llevaban de su tío, otro de su padre, pero al final así conseguimos y así empezamos. Pues la verdad que, tal y como dice Antonio, la ilusión era enorme por parte de todas las personas, de todos los niños, porque podríamos decir que éramos críos. Yo estoy también desde el año 89, que fue el primer año que salió a hombros, y creo que yo era el más joven del grupo de aquello entonces. Y tal y como ha dicho Antonio, el traje, el componer un traje de chaqueta para un niño de la edad, eso ya es anécdota. Porque la camisa pues podría ser tuya, pero la chaqueta era de tu tío, el pantalón de tu hermano, y con eso pues componía algo parecido a un traje de chaqueta. Pero bueno, sí hay que destacar que salía de la forma muy digna, y sobre todo también destacar la ilusión con la que se acogió por parte del clero en Baeza, porque desde que se dio el anuncio de que íbamos a salir, pues todo eran ánimos y todo eran ganas de ver al Santísimo en la calle el día del Corpus, que por aquello entonces era jueves, y la verdad que se palpaba la alegría y la ilusión. Y sí es cierto que todo esto pues nos ha llevado a lo largo del tiempo a forjar amistades y un conjunto de anécdotas pues a lo largo de todos los años.
La verdad que es algo que se recuerda con mucha ilusión y a lo largo de todos los años pues ha ido transcurriendo y cada año, pues al menos yo, en mi caso, para mí el Día del Corpus es personalmente el día más importante del año. Digo personalmente porque desde el punto de vista católico es como debe de ser, el día más importante del año, es como se debe considerar. Pero personalmente, ya saliendo del entorno espiritual, del entorno católico, para mí es un día muy importante a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel social en general. Desde el 89, por el Cuerpo de Horquillero han pasado decenas de hombres, decenas de jóvenes, de chavales que han portado pues, a Jesús en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Vosotros sois fundacionales, pero nos acompañan más horquilleros y bueno, me gustaría que nos contaran cómo llegaron ellos al Cuerpo de Horquilleros del Santísimo Sacramento. Seguimos contigo, Fernando. Pues macho, hace ya tanto tiempo que ya ni me acuerdo, ¿sabes? Pero bueno, pues nada, pues simplemente pues cuando uno llega a una edad, ¿no? de 18 o 20 años, ya seguramente ya te has incorporado en la cuadrilla de costaleros de tu hermandad, ¿no? Y pues nada, eso, una cosa yo creo que lleva a la otra, ¿no? Ya cuando tu padre te deja o tus padres te dejan ya meterte porque se lo llevas pidiendo desde los 14 o 15 años y te dicen que no, que todavía no, hasta que llega un momento que dices, venga, pues vamos a probar, ¿no? Y pues nada, yo creo que ese mismo año que yo salí de costalero, ese mismo año llevé ya al Santísimo. Y volviendo al tema que dábamos antes, los primeros años yo creo que el Corpus, el Santísimo, el que se ha llevado a hombros, no fue un hecho aislado de toda la corriente que había por entonces. Es que había una corriente de gente joven y de... Vamos, yo por lo que me cuenta mi padre, que estaba en toda esa salsa, ¿no? Con Rafael Rodríguez Moñino y tal, todo el mundo del costalero y tal, aquello fue un empuje que había. Además, ya se había visto en el año 87 que la cosa había salido bien, en el año 88 también con la caída, pues, y luego se juntó también don José Melgares, que el pobre o el bueno, ¿no? Digo pobre porque era una persona buena, ¿no? Y estaba dispuesta a todo. Y yo llegué de esa manera, ¿no? Pues de una manera muy natural, que una cosa pues te lleva a la otra. Y desde entonces, pues aquí sigo. Algún año que haya fallado porque me haya pillado fuera, pero he procurado no fallar. Pues nosotros empezamos con el Corpus. Siempre nos juntábamos un grupo de amigos que queda por la noche para ver los altares, para ver la alfombra y luego por el día siguiente para ver la procesión. Pero siempre con esa cosita de decir, podríamos nosotros también sacarlo, ¿por qué no? Si, como dice Fernando, si ya salimos de horquilleros en nuestras cofradías, ¿por qué no podemos preguntarle a Antonio si hay sitio, si podemos participar en la procesión? Y hablando con él, nos dijo sí, que por supuesto. Y desde entonces, pues esa ilusión que teníamos cuando salías por la noche, ves tu altar, tu alfombra, ese grupo en familia, recuerdo de hacerlo de pequeño con mis padres y luego ya de mayor de hacerlo con mis amigos y de, pues venga, vamos para adelante. Y siempre que te ha gustado la Semana Santa y eres cofrade, el Corpus pues te gusta más todavía. Y la ilusión que transmite esa chiquillería vestida de comunión, esa alegría que se nota en las calles, pues nos apetecía participar en eso. Y así fue cuando nosotros empezamos. Bueno, pues al hilo, además de como ha dicho nuestro querido capataz, pues a mí me surgió en su día, no me acuerdo exactamente qué año fue, pero hace ya muchos años, esa inquietud de decir, si portamos a nuestros titulares en las cofradías, ¿cómo no portar a Jesús sacramentado, que es verdadero Cristo, que se nos presenta a través del cuerpo de Cristo, de la Eucaristía? Y recuerdo especialmente la ilusión que le hizo a mi madre, a mis padres y a mi hermano. Mi hermano estuvo muchos años en la adoración nocturna, ya una vez que entró de carmelita, evidentemente pues no podía compaginarlo.
y desde entonces, pues, vivir año a año, desde la bienvenida a toda esa amalgama de anécdotas, de muchas cosas que hemos vivido y toda la gente y ver cómo año tras año, quitando, pues, ay, que no puedo porque estoy fuera por una causa, pero es una cuadrilla de horquilleros súper consolidada y la verdad es que es un gusto y sale uno gustosamente sin... quien quiera probar, por favor, que no duele nada el cuerpo al día siguiente, no podemos pasar un poquito de calor, pero se disfruta muchísimo, de verdad. Igual que fuera se disfruta una barbaridad, dentro yo creo que se disfruta mucho más, mucho más. Pues en mi caso, precisamente comentabais Fernando y tú que había llegado de forma natural después de vuestra cofradía, y en mi caso fue precisamente al contrario. Yo no había aportado, salvando un año, que la escuela, que en fin, le pillamos la vuelta a nuestros padres y nos metimos un rato y tal, pero yo llegué al contrario, yo colaboraba con José en la organización, en ayudar a montar un poco, transportar las cosas y lo que podíamos colaborar con nuestra edad para organizar y para montar ese día. Y precisamente fue un año, organizamos la procesión y el año siguiente dijimos 1, 2 y 3, nos metimos los dos a llevar Santísimo y desde entonces no he fallado, creo que un año que estuve de Erasmus, me comprometí a venir y los precios de los vuelos no me lo permitieron. Y desde entonces, pues igual que, vamos, como estáis manifestando todo, con mucha ilusión, es un día que se vive muy cercano. La cuadrilla es verdad que se une mucho. Hay algunos que nos vemos incluso una vez al año porque hay gente de fuera, gente que a lo mejor no coincide tanto en el pueblo. Y incluso como los que ya llevamos muchos años coincidimos en medidas, es que sabemos hasta dónde nos tenemos que colocar y quién es el que tenemos delante, quién es el que tenemos detrás. Y ya digo yo, desde que entré, en este caso con José, pues eso, con mucha ilusión, con mucha... Es verdad que es una procesión que se vive con mucha naturalidad, con mucho... Es verdad que es un día muy importante, un día muy bonito, como dice Kiko. En Baeza lo vivimos todo con mucha efusividad, con mucha intensidad. Y bueno, si hablamos de los orígenes, tenemos que hablar de ese intento, ¿no?, de cofradía del Santísimo Sacramento. En Baeza, con todo el número de cofradías que tenemos, con esas raíces eucarísticas, con tanta tradición de cofradías sacramentales, ¿por qué pensáis que no llegó a cuajar o no llegó a hacerse esa cofradía? Y si a día de hoy hubiera sido práctico o el funcionamiento que hay ahora de organización del cuerpo es mejor. No, simplemente sí es verdad que la ilusión de llevarlo los primeros años pues nos llevó perfectamente a la ilusión de poder fundar o refundar, no se sabía mejor lo que aquella cofradía sacramental que existía en aquellos tiempos o simplemente fundar una cofradía sacramental alrededor del Santísimo Sacramento. Las circunstancias pues no fueron adelante, pues porque no se aprobó, porque se llegaron a presentar unos estatutos, estaba todo consolidado con su acta, con su junta de y no se consolidó. Y luego a lo largo de los años, pues ya hemos ido dejándolo un poco, porque a lo mejor si la insistencia hubiera sido por parte nuestra, pues quizás a lo mejor hubiera llegado a buen puerto. Pero lo hemos ido dejando porque hemos visto que lo importante y el argumento importante que era el llevar el Santísimo Sacramento. Y eso se estaba cumpliendo y además cumpliendo con creces. Porque hay una cosa fundamental, que el cuerpo de horquillero es una familia. Y como bien ha dicho aquí los demás, Juanjo y los demás, es que todos los años hay gente que nos vemos a lo mejor de ese día. Pero es que nos saludamos ese día y yo creo que nos saludamos con ilusión ese día. Que yo, para mí es un placer ir llamar todos los años uno por uno y preguntarle pues cómo está y para arriba. Pero también es una ilusión encontrarte ese día allí y decir, pues mira cómo va, porque alrededor nos guardamos ese día para estar en torno a Jesús sacramentado y para disfrutar ese día al máximo, disfrutando el día del Señor. Y yo creo que
quizás eso ha sido ya después dejarlo y ver que todos los argumentos los teníamos ahí y que, bueno, era tampoco ya seguir con lo mismo. Esto no quita que quizás alguna vez por lo mejor podamos o queramos seguir adelante. Bueno, yo creo que sí es cierto, como dice Antonio, que se intentó y fueron varias veces las que los estatutos fueron al obispado para intentar su aprobación, pero aquello no prosperó. Yo creo, bajo mi punto de vista, creo que el problema fue que era un proyecto muy ambicioso, en el sentido de que lo que proponíamos en esos estatutos era una cofradía sacramental, y eso es un título muy serio y muy importante. Sí es cierto que posterior a esos años pues han surgido cofradías, alguna cofradía en Baeza y en el resto de la provincia de Jaén, que se han aprobado su estatuto y hoy pues son cofradías. Pero cofradía sacramental está hablando de un título, está hablando de palabras mayores, y con las credenciales con las que llegábamos al obispado, las credenciales que éramos gente muy joven, con poca experiencia demostrable por la edad, yo creo que eso fue un punto en nuestra contra muy importante. Y yo creo que si se hubiese propuesto ser una cofradía sin el título de sacramental, quizá aquello podría haber prosperado, pero el título de sacramental es un título que pesa mucho y conlleva una serie de responsabilidades que no sé yo si el obispado estaba totalmente seguro que un grupo de gente tan joven estuviese dispuesto a llevarlo a cabo y a mantenerlo. Vamos, tengo pocas referencias sobre este tema, porque me pilló muy joven, ¿no?, a mí con el tema este. Pero yo comparto un poco la idea de Antonio. Yo creo que el objetivo que se pretende cumplir, yo creo que se cumple con creces. Por otro lado, si se funda una cofradía, no podría llevar otro título que no fuera el de sacramental, obviamente. O sea que una cosa va ligada a la otra. En fin, yo creo que ahora mismo el funcionamiento que tiene, yo creo que es muy bueno, es correcto, y la verdad que todo sale bastante bien. En fin, las cosas cuando van bien, mejor no tocarlas mucho, ¿no? Vamos, esa es mi tesis. En fin, no sé, Antonio, no sé qué opina. Sí, a mí, al igual que a ti, me pilló en aquella época con 11 o 12 años, entonces no tenía ni conocimiento de que había intentado ser cofradía, pero sí es cierto que viendo cómo funciona tanto la procesión de Jesús sacramentado como la familia de horquilleros, cómo se vuelca el pueblo, tampoco lo he echado de menos, ¿sabes? Que sí, que tendrá tu título, tendrá tu acto, tendrá tu más importancia a nivel de obispado y eso, pero a nivel de devoción en el pueblo yo lo desconocía. Entonces, fíjate, no sé hasta qué punto, pues bueno, sí, que hubiera estado bien, pero tampoco lo veo una cosa tan, entre comillas, necesaria para que haya devoción y para que haya ilusión por salir. La verdad es que viendo las noches de vísperas de los altares, el propio día, la diana, el momento en que se engalana las calles con los juncos y con la hierba aromática, es que es la procesión de procesiones de Baeza. Yo, conocía del tema del intento, pero no sabía por qué había sido fallido, el por qué no, pero y el llamamiento que hay, lo hemos estado comentando antes, la cantidad de guardias civiles, por ejemplo, que salen voluntariamente, que la gente desconoce, cree que son obligados porque le dan puntos, no, es voluntario. Y los horquilleros también somos voluntarios, no, nadie nos obliga y puede ser que llegue un año que los que llevamos más tiempo, venga, pues ante tanta juventud que quiera entrar, eso sería magnífico, que siempre haya relevo y participación en la que es la fiesta. Estoy muy de acuerdo con Kiko,
Para mí es la fiesta más grande que hay en Baeza, la que por lo menos más se vive y más participativa. Y gente hasta de la provincia y de afuera, ¿vale? Creo, haciendo también referencia a la célebre frase, hay 3 jueves en el año que brillan más que el sol, aunque en Baeza se haya trasladado del jueves la celebración del Corpus Christi al domingo, creo que hasta eso, en cierta parte, a nosotros nos ha beneficiado. A todos nos gustaría que el jueves fuera festivo en Baeza, pero la casuística de esta ciudad, pues yo creo que le ayuda, ¿vale? Y ya pues poco más puedo hablar. Yo desconocía, como habéis comentado algunos, yo desconocía totalmente que se hubiera promovido. En el año 89, cuando saliste por primera vez, yo tenía 5 meses o 4 meses. O sea que no me acuerdo de nada. Lo que sí es verdad, me sumo a lo que dice Alberto. Realmente la procesión del Corpus o el Día del Corpus es que es una amalgama de todo el pueblo. Es que se funda la propia catedral, el grupo de horquilleros, el ayuntamiento de Baeza, las asociaciones de adoración nocturna, la Milagrosa, las escuelas que organiza para los concursos de altares, la agrupación de cofradías. Es que es un cúmulo de tanta gente participando en el mismo interés, que yo creo que hoy por hoy, lo que habéis comentado, es irrelevante que haya una cofradía como tal con su título, porque es que ya hay muchas instituciones apoyando el evento, apoyando el día, la procesión, en fin, que no veo necesario darle más forma. Quédate con el micrófono, porque ahora vamos a empezar por ti, Juanjo. La siguiente pregunta. Baeza, ciudad de Corpus Christi, como bien es el título de este programa, ¿no? Vemos que otras localidades también con raíces eucarísticas, Sevilla, Toledo, Granada, siguen celebrando el Corpus Christi en el jueves, no en domingo. ¿Veis viable en la actualidad que la procesión del Corpus salga en jueves? ¿Supondría una pérdida de personal en la fila? ¿Se celebraría con el mismo esplendor? ¿Afectaría la realización de altares y la pérdida de esas vísperas? ¿Sería positivo? ¿Se podría crear un macro puente turístico en Baeza? No sé, ¿cuál es vuestra opinión? Yo veo muy difícil que Baeza pueda volver a un jueves de Corpus Christi. El propio calendario, el que nos va marcando, y sacarlo el jueves yo creo que sería estamparnos. Es un día que participa muchísima gente, el sábado es un día que no trabajamos, que nos dedicamos a hacer la alfombra, los altares, volverlo al jueves no tiene sentido. Dentro de que, bueno, pues históricamente y por esa nostalgia, por los que lo habéis visto en ese día, seguramente lo añoráis más, pero yo creo que en Baeza no es posible. En Sevilla es un día festivo, se vive de otra forma, hay más gente, y aquí en Baeza, con todo lo que nos volcamos, el jueves sería, para mí, en mi opinión, sería estrepitoso. Nos volcaríamos mucho, pero es verdad que esa previa, la noche que hablamos, la noche de altares, la noche, perdería esa esencia que tiene en Baeza. Yo creo que es su día en el que está, dentro de que ese sentimiento de añoranza, pues puedo entender que haya gente que lo tenga, pues por no haberlo vivido en otra época, que no sé ni siquiera si se vivía con esta intensidad como se vive hoy. Yo, para mí, antes he hecho una pequeña referencia, no es un menosprecio a celebrar el día del Corpus Christi, ni mucho menos, pero la viabilidad de esta ciudad, la casuística, es jornada laboral en la mayoría de las ciudades de España, y estudiantes, trabajadores, el mismo cuerpo de horquilleros se vería muy mermado. Ya sería complicado, aparte toda la demás organización de la procesión. Seguro que los niños que hacen la primera comunión participan con mucha ilusión, pero yo creo que la procesión se vería mermada en número y sería mucho más complicado. Eso haciendo un sondeo a ojo de buen cubero. Seguro que los datos estadísticos los tiene nuestro querido capataz. Hay una cosa que es verdad que se ha planteado a nivel de las instituciones y a nivel del ayuntamiento incluso, y se ha planteado, como bien ha dicho José, en la posibilidad de hacer un puente, un fin de semana de puente, en las que hubiera una serie de conciertos, y vivir
el Santísimo, pues desde jueves, viernes, sábado y domingo. Pero también, haciendo el estudio que nosotros habíamos hecho, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, es que, por ejemplo, la noche de altares, pues el miércoles ya es día viable para todo el mundo, a lo mejor empezar, y creemos, que a lo mejor es cuestión de probar, pero a lo mejor creemos que no sería con el esplendor, no tendría el mismo esplendor que tiene siendo domingo y pudiendo tener el sábado, que es donde la noche de altares yo creo que es la noche más bonita que tiene Baeza, en la que se viste de gala precisamente para recibir lo más importante, que es el Santísimo Sacramento al paso de sus calles. Entonces, después de ver las posibilidades que hay, creemos que es más oportuno dejarlo en domingo, mientras las ciudades de alrededor, los pueblos de alrededor y todo lo que tenemos alrededor, pues no sea fiesta nacional ni nada de eso. Pues yo creo que sí que se vería mermar la festividad si pasara a jueves. Sí hay que tener algo en cuenta. Hace ya años, en los mediados de los años 80, hasta mediados de los años 80, el Corpus era fiesta nacional. Entonces, pues todas las ciudades celebraban el Corpus el jueves. Luego ya esa fiesta nacional desapareció y se convirtió en fiestas locales en ciertas localidades. Sí hay que destacar que Baeza creo que fue una de las últimas ciudades que pasó el Corpus a domingo. Era una de las pocas que celebraba el Corpus el jueves, junto con Sevilla, Toledo, Granada y seguro que alguna más por ahí, pero he nombrado estas por tomar una referencia un poquito más relevante, ¿no? Y la verdad que para aquello entonces el Corpus funcionaba muy bien en Baeza y la festividad tenía el auge pues que tiene hoy día. Sí es cierto que hoy en el entorno de la festividad hay más actos, con la noche del altares, con las bandas tocando por la noche. Entonces, por aquello entonces no había nada de eso. Eso es algo nuevo de los últimos años. Pero sí que se celebraba la fiesta tenía su fuerza. Yo creo que si volviera jueves, la fiesta seguiría teniendo fuerza, pero sí que se vería algo mermada, porque no es lo mismo que se vea la fiesta, que haya participación y que venga gente de fuera a disfrutar de la fiesta, y por supuesto vendría mucha menos gente de fuera porque seguro que para esas personas no sería efectivo. Entonces, por eso digo que se vería mermado. Ahora, que Baeza celebrara el Corpus con ilusión y con devoción, seguro que lo haría siendo jueves o siendo domingo. Para eso no hay día en Baeza. Seguro que funcionaría cualquier día de la semana, vamos. Bueno, yo como digo antes, igual con la fundación de la Cofradía Sacramental, cuando algo va bien, mejor no tocar, ¿no? Ese es mi lema. Yo no creo que vaya a sumar nada el hacerlo el jueves. Más bien yo creo que lo contrario. Lo hemos estado comentando, ¿no? Cuánta gente nos vemos solo ese día de horquilleros porque viene muchísima gente de fuera, que vienen de estudiantes y tal, y nos vemos una vez al año muchísima gente, solo ese día. Pues el cuerpo horquillero pues podría verse un poquito más mermado. Y luego, por supuesto, la noche de altares, hacerla un miércoles, un día laborable, no digo que no fuera a funcionar, pero más difícil sí, menos natural, un poco más forzado, yo creo, ¿no? Ahora es que sale, además lo tenemos ya implementado en Baeza, ¿no? La noche de altares, o la tarde de altares más bien, en fin, que lo tenemos tan naturalizado que yo creo que volver a cambiar y tal, yo creo que no sumaría mucho. Yo creo que la opinión es unánime de todo. A no ser, como comentaba Kiko, que fuera fiesta nacional y que no se trabajara en toda España jueves, viernes, sábado y domingo, se vería muy mermada. Incluso así, porque aunque el que libre el jueves y esté en Madrid, el miércoles no puede estar aquí por la tarde colaborando, haciendo alfombras, haciendo altares.
Conforme está en domingo, yo lo veo bien, ayuda a que otras personas, tanto de fuera, que están trabajando fuera, o incluso turistas, visitantes, se organicen para venir. Yo, en mi caso particular, he estado muchos años trabajando de maestro y yo cuadraba los puentes, si estaba en Cádiz, si estaba, para venirme. ¿Qué fin de semana toca este mes? El del Corpus. Ponerlo un jueves, todo lo que estábamos trabajando fuera, es imposible. Y también tener en cuenta que en los últimos 10, 15 años la cantidad de universitarios, cada vez más gente que se va a estudiar fuera, cada vez hay más gente que trabaja fuera, que entre semanas no podrían asistir. Antes, por desgracia o por las circunstancias que tenía la vida, pues eran en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, era muy poca gente la que iba a la universidad, o por lo menos no el porcentaje tan alto como el que tenemos ahora. Entonces es una forma de, siendo en domingo, de poder acercárselo a todo el mundo. Pues nada, por aclamación popular dejamos el Corpus en domingo. Ahora, amigos, vamos a ir unos minutos a publicidad, a apoyar a nuestro comercio más cercano, pero no se muevan porque volvemos en unos minutos. Pues querido amigo, estamos de vuelta en este martes ya de vísperas del Corpus. Se ha pasado el domingo de la Santísima Trinidad y bueno, ya estarán viendo que nuestras calles y plazas se van engalanando para ese día grande de Baeza, para el Día del Señor. Y como saben ustedes, pues estamos hablando del cuerpo de horquilleros del Santísimo Sacramento, que ya, pues como decíamos, más de 3 décadas ya, camino de los 40 años, portando al Señor. Y bueno, a lo largo de estos años el cuerpo de horquilleros pues ha tenido su altibajos, como todos tenemos, nuestra vida personal y cualquier institución, pero es cierto, ¿no?, que desde hace ya pues por lo menos una década, ¿no?, Antonio, en términos taurinos, se coloca el cartel de no hay billetes, porque son muchísimas las solicitudes y años que los que ya ha ido un horquillero pegado con otro. ¿Cómo veis vosotros la evolución del cuerpo de horquilleros y por qué pensáis que tanta gente joven, especialmente en estos últimos años, está apuntándose? Hombre, yo creo que es un reflejo de lo que estamos viviendo a nivel de la Semana Santa. Aparte, yo creo que el cuerpo de horquillero lleva al Santísimo al final atrás. Y yo creo que va en el mismo argumento de aquellos años 80. Si yo soy capaz de llevar a mi Cristo, a mi Virgen, ¿por qué no voy a ser capaz de llevar al Santísimo? Y yo creo que al final, pues yo creo que se ve en el reflejo de que la juventud quiere verse reflejada y quiere en ese cuerpo de horquillero y en tener la posibilidad de llevar el Santísimo Sacramento, llevar la custodia en ese día. ¿Por qué? Pues porque es uno de los días más importantes de Baeza y yo creo que al final pues llama, entre uno y otro al final se llaman para salir. De hecho, es tan buena el cómo va el cuerpo, el cómo se va desarrollando el cuerpo de horquillero, que todos los años tenemos incorporaciones nuevas. A la vez, todos los años, pues surgen problemas de no salir, eso está claro. Unos porque van de viaje, otros porque al ser gente tan joven, pues hay gente universitaria, hay gente que trabaja, hay gente que le pilla ese fin de semana de exámenes, y ese año es imposible salir, pero siempre se va reiniciando con gente nueva. Y unos entran, otros salen, otros se quedan, al final todos se quedan, y bueno, y por supuesto el grupo sólido, que es el que está todos los años. Y eso al final yo creo que se está viendo en la salud que tiene el mismo cuerpo de horquillero. Sí. Contigo, a mí me da igual, que no hay que llevar un orden concreto. Sí, bueno, puedo seguir yo. Sí, es cierto que ahora mismo yo creo que se está viviendo una buena época en los cuerpos de horquilleros, de costaleros, las cofradías, y hay una gran participación. Pero también quiero tener en cuenta una cosa, que ha habido ocasiones en las que se ha hablado de crisis,
hay crisis de gente, no hay gente para llevar, pero nunca se ha quedado ningún trono encerrado ni en Baeza, ni ha pasado a ruedas como ha ocurrido también en otros sitios, ¿eh? No hablo solamente del Corpus, hablo en general. Es cierto, como dice Antonio, el Corpus no es más que un reflejo de lo que de la casuística que se está dando en las cofradías, en este caso en Baeza. Y precisamente ahora podríamos decir que se está viviendo un momento dulce, podríamos decir, porque yo no conozco ninguna cofradía de Baeza que tenga problemas de horquilleros, de costaleros, y por supuesto tampoco lo tiene el Corpus, al contrario. Ha habido en los últimos años, ha habido momentos que íbamos, permitidme la expresión, íbamos atestados en el trono, no cabía más gente. Y eso yo creo que es fruto de la corriente que se está viviendo en el entorno, ya no solamente en el entorno cofrade ni de procesiones, sino en el entorno católico en general. Yo creo que ahora hay una corriente que es muy beneficiosa para el entorno católico. Y eso se refleja, por supuesto, en las cofradías y en la procesión del Corpus Christi, por supuesto. Bueno, yo creo que compartiréis conmigo que casi todo en la vida es cíclico, ¿no? Y hemos vivido, la verdad que hemos vivido momentos complicados, lo comentábamos fuera de cámara, ¿no? Ahí abajo. Yo recuerdo el año aquel que en fin, que había muchos huecos en las andas. E incluso los organizadores de la procesión iban pidiendo ayuda a la gente que iba representando a las cofradías y se metieron, muchos se metieron ese año. Pero es verdad que desde ese año, yo no sé por qué, ya la cosa fue hacia arriba. No sé si es que los que se metieron les gustó y oye, pues, ¿no? Desde entonces la verdad que no. Y es verdad que ahora mismo yo creo que estamos viviendo un momento muy dulce en todas las cofradías, como dice Kiko. Yo creo que este año, o llevamos ya algunos años, que no hay problema de costaleros. Y yo creo que tiene mucha importancia en ese tema la corriente, lo que comentaba Kiko, que sí creo que hay una corriente ahora un poco más espiritual, ¿no? En la gente joven, ¿no? No sé, van buscando otra cosa diferente de lo que le brinda la sociedad de hoy en día, ¿no? No sé si va por ahí los tiros, pero es verdad que hay una corriente muy buena. De hecho, yo siempre me he fijado mucho en eso, ¿no? Yo recuerdo antiguamente que en la misa del Día del Corpus había muy poquitos horquilleros en la misa. Muy poquitos. Y sin embargo, hoy en día, o desde hace ya bastantes años, yo creo que el 80% de la cuadrilla estamos... De hecho, es que no cabemos en los bancos, que eso es una... Lo pido, por favor, que nos pongan más bancos a los horquilleros. Más de la mitad estamos de pie y, oye, y fenomenal, ¿no? Y eso pues dice mucho de, pues no sé si de la juventud que había por entonces, y yo creo que ahora estamos viviendo un momento muy dulce. Yo creo que la respuesta es muy sencilla. Es que es un orgullo llevar al Corpus. Entonces, te dicen, ¿lleva el Corpus? Sí, y lo dices con ancho que no coges en el traje. Y eso se contagia. Y la gente lo ve y quiere. También las cofradías están funcionando muy bien, los grupos jóvenes de la cofradía. Y los que ya tenemos una edad, hemos mamado Semana Santa y hemos mamado Corpus desde que éramos chicos. Entonces, cuando ya hemos ido creciendo, pues nos hemos sentido partícipes. Y hay veces que no es fácil, porque tienes familia, tienes críos chicos, pero bueno, también tu familia lo entiende, que es una cosa que te hace ilusión, que estás todo el año esperando que llegue el día del Corpus para salir y al final pues sale. Entonces, que tengamos ese, entre comillas, superávit de portadores, bueno, yo lo veo normal por la devoción que hay en Baeza por Jesús sacramentado. Y luego una cosa que yo creo que va muy a favor, y es que la procesión se hace bastante ligera y se hace bastante llevadera, y lo hemos estado comentando, que no sales cansado y te puede hacer más calor o menos calor, pero bueno, que es una cosa muy llevadera y no te importa repetir un año detrás de otro.
Sí es cierto que en la procesión, como dice... Estamos saltando los... como dice sí, te estamos reventando el programa, José, ¿no? Sí es cierto, como dice Fernando, las procesiones, yo creo que en general las procesiones de Corpus Christi tienen esa característica de ser ligeras, de vamos a lo que vamos, vamos a lo que vamos, y no son las procesiones de Semana Santa, que en la mayoría de los casos pues van más pues al lucimiento y a que esto es legítimo y lícito, ¿eh? Pero la procesión del Corpus Christi yo creo que vamos más a lo que vamos, y luego también es cierto que se dice, oye, es que llevo al Corpus Christi y considerando que es un privilegio llevar al Santísimo Sacramento. Entonces eso se reconoce, y la gente pues lo entiende así, y por eso no le cuesta trabajo participar, al contrario, se enorgullece con todo el sentido del mundo. Bueno, Kiko lo ha apuntado antes de esta intervención, pues el Corpus no es solo una moda. De hecho, antes lo habíamos estado hablando, que hubo un antes y un después de la fiesta de la espiga. Lo que no nos acordábamos mucho era qué año fue, parecían más cercanos, y fue en el 2012. Y es verdad que desde entonces, claro, esa fiesta de la espiga no se hubiera podido celebrar un jueves. Esa sí que es verdad que no se hubiera podido celebrar un jueves, muy difícil. Fue ese sábado por la noche, fue magnífico, y yo desde entonces recuerdo el paso lleno. Antes no es que fuera vacío, ni mucho menos, pero esa noche no cogía más gente. Con su bajada no se podía subir. La anécdota de cantar la alabanza al Señor, y es curioso porque hay un dato, y está ahí, y es real, que en una época en que hemos atravesado una crisis de valores, de muy pocas vocaciones dentro de la Iglesia, de las misas haber muy poca participación, que pues los jóvenes están ahí. Y hay más, los seminarios, está volviendo la gente a los seminarios, poquito a poco, pero ya, vamos, de hecho, por mi hermano lo sé también, no solo, no, todas las órdenes, el seminario, en fin, que hay inquietud otra vez, precisamente en estos años que se desarrolla la IA, todo lo digital, pero hay quizá venga de un vacío. Yo no creo que sea solo un ciclo, una moda, yo creo que hay un porqué, una causa-efecto, hay una causa del porqué, y llevando al Santísimo, yo particularmente, hay muchas anécdotas con las personas, pero una de ellas es, y siempre me fijo, y yo veo la custodia distinta cuando está el deán, sube y ya introduce el Santísimo, además es que ese momento es de lo más solemne que hay, y exacto, y yo veo la custodia, que vamos, es una joya española del arte sacro, pero con el Santísimo, sin el Santísimo no sería lo mismo. Entonces, yo creo que, y lo ha apuntado también Antonio, hay un porqué, y estamos todos anchos de disfrutar y hablar del Santísimo, del Día del Corpus. Aquí hablábamos que hay mucha ilusión, porque es verdad que es una procesión que la vivimos con mucha cercanía, hay momentos de todo, hay de risa, la vivimos muy cercana. Pero es verdad que cuando yo entré, y estábamos hablando de los años de la crisis, éramos muy poquitos jóvenes, y entonces la juventud lo que teníamos era complejos. El joven cristiano teníamos mucho complejo de ser cristiano, participábamos en las cofradías, pero participábamos en la parte que nos interesaba, que era a lo mejor la parte más de la procesión, y hasta el año que viene. Eso es verdad que lo hemos visto, y Fernando y yo pues, hemos compartido un crecimiento, por ejemplo, de nuestra cofradía. La gente joven se ha venido incorporando a las cofradías, no solo a la procesión, sino a la vida de la cofradía el año entero. Y eso finalmente crea también formación. Entonces, hoy por hoy yo creo que, independientemente de que la sociedad parece que estamos avanzando a quitarnos ese complejo, creo que en Baeza esto viene de más atrás. Ese complejo lo estamos perdiendo de bastantes años más atrás, porque hablamos de 20, 22 años, de esos años de problemas, que yo ya andaba por allí y yo pensaba que eran menos. Y cuando
Y cuando es verdad que analiza, hoy llega mucha gente que está muy participativa, que no le da apuro ninguno confesarse como cristiano, o ir a misa, y eso es parte de la formación y de la cercanía de verdad a la vida de cofradía, y no solo a la vida de la procesión del Jueves Santo, del Viernes Santo o de un domingo de resurrección. Yo creo que esa es parte también del éxito que tiene esta procesión, y que a lo mejor venimos arrastrando antes que la tendencia social que hay ahora, que yo creo que es post-pandemia. Alberto hacía mención antes a un momento muy bonito, yo creo que recordamos todos los que estamos aquí, que fue esa procesión, ¿no?, del 125 aniversario de la adoración nocturna. Entonces me gustaría preguntaros qué momento recordáis con cariño, ¿no?, porque lleváis ya muchos años de horquilleros todos, pues qué momento recordáis con cariño que os haya pasado, y también, ¿por qué no?, que esto le gusta mucho a los espectadores, alguna anécdota. Bueno, no es que está mi horquillero, puede participar si quiere, lo dejamos. Pues, bueno, yo desde el año 89, anécdotas hay algunas. Que se puedan contar. No, se pueden contar todas sin ningún problema. Además, hay anécdotas muy curiosas, anécdotas nostálgicas, anécdotas graciosas. Yo, por supuesto, ya no solamente como anécdota, sino como recuerdo, tener en el recuerdo a personas que ya no están. Y antes estábamos hablando de esos niños que empezábamos, que éramos todos muy jóvenes, pero había algunos que no eran tan jóvenes, yo así a bote pronto, no voy a decir nombres porque podría incurrir en el error de dejarme alguno y no sería justo. Pero me vienen a la mente al menos 2 personas que superaban los 70 años, que estaban entre ese grupo de gente tan joven. Pero eran personas que, por supuesto, venían de la adoración nocturna y sabían a lo que iban, y sabían el privilegio que era llevar el Santísimo Sacramento. Y puedo garantizar que esas personas tenían tanta ilusión o más que los jóvenes que estábamos allí, y así lo demostramos. En los preparativos previos a la procesión, en participación en misa, en prestándose a todo. Y eso la verdad que es muy agradable recordarlo. Por supuesto también el recuerdo don José Melgares, por muchas personas conocido como el hombre que no sabía decir no. Sí. Era un encanto de persona que nos apoyaba, que nos animaba, y estaba con todo con nosotros, y son muchas las anécdotas que tengo y los momentos vividos, como cuando se le puso el nombre a la calle canónigo don José Melgares Raya, con la fiesta y la comida que se organizó posteriormente, alguna fiesta, alguna sorpresa que se le dio también a alguna de esas personas mayores que estaban siempre trabajando y al pie del cañón y no se la esperaban, y eso pues era momentos muy emocionantes. Y luego cosas graciosas, oye, en los primeros años yo recuerdo que vino, no sé si Antonio se acordará, seguro que sí, un cura misionero que pasó por Baeza, no sé muy bien por qué motivo, pero apareció en uno de los ensayos de horquilleros alguna noche. Y el misionero era una persona que, claro, todos llegábamos con esa reserva de que, oye, ha venido un cura que dice que hay que confesar, y todos llegamos con esa reserva de que, bueno, sí, yo estoy dispuesto a confesar, pero joder, yo no traigo cuerpo para eso hoy. Bueno, pues os puedo garantizar que hubo gente que se confesó esa noche 2 veces. Parece que no es que no es serio, ¿no? Pero el cura animaba a eso. Y gente que jamás, me atrevería a decir, a lo mejor me equivoco, jamás habría pasado nunca por un confesionario, con ese cura se confesó 2 veces. Paseando por la Plaza de Santa María. Paseando por la Plaza de Santa María y corriendo alrededor del trono detrás de algunos para que se confesaran. Y era aquello, la verdad que fue muy entrañable. Era un símbolo de decir las personas lo que pueden, algunas personas lo que pueden llegar a conseguir, Porque era esos primeros años que se hacían ensayos los días previos al Corpus, el trono, no voy a decir entero, pero
3/4 de trono muy en la Plaza Santa María, y ese hombre vino, bueno, pues parece que venía caído del cielo, ¿no? Porque vino a ver ese ensayo y dijo, nada, esto... O no, vino a ver ese ensayo porque había hecho una charla que le nombraba hacer, y quiso ver ese ensayo para ver. Y él iba paseando y le decía, tú, te vas a venir. Pero él no decía, confesor, te vas a venir a hablar conmigo. Y cuando venía más de uno, decía, es que yo no pensaba que una confesión era esto de charlar aquí, si me ha sacado lo que no pensaba yo que me iba a sacar de mi vida. Y entonces aquello, la verdad es que era una anécdota muy bonita, que lástima que no haya muchas más personas de esas que sean capaces de atraer pues, a esas jóvenes que un poco perdidos y un poco que no habían confesado nunca. Ese día aprendieron, pues, y vieron cosas nuevas de decir, mira, una confesión. Sí. Y es cierto que esa persona en concreto fue una de las personas que logró transmitir con más claridad el significado de llevar al Santísimo Sacramento, ¿eh? Sí. Y eso pues hizo mella en muchos de nosotros, en la mayoría. La verdad es que por este cuerpo de horquilleros han pasado gente que ha dejado mucha huella, que lo seguirá haciendo, por supuesto, pero gente como ese sacerdote, o para mí el más importante, que fue don José Margaret, yo creo que le debemos mucho porque él fue el artífice y ese decir sí desde el principio sin poner una pica a unos niños, yo creo que eso es lo que hay que tener en los recuerdos. Fue el que mostraba mayor ilusión por el proyecto, ¿eh? Y bueno, y luego ya pues por supuesto, recordar gente que no está hoy entre nosotros. Y la verdad que también, pues oye, eso también es agradable acordarse de esa gente y de lo que se vivió con esas personas que no estén hoy entre nosotros, pero oye, es agradable acordarse de esa gente. Y bueno, no sé si vosotros también... Es que esta parte de la anécdota le gusta mucho a la gente. ¿Puedo seguir? Una de las cosas que año a año vamos viendo, y cuando uno ya lleva años va viendo, yo recuerdo en las primeras procesiones, Kiko, Manuel Lozano, Damián Cruz, cuando llegaba, colocaba el trono, iban a subir al Santísimo y te daban un pescozón para que te arrodillaras porque estabas allí en Babia. Y ya ahora los que vamos teniendo años llegan los nuevos y les vamos dando el pescozón a los siguientes para que vayan ubicándose también en lo que es el día y el rito que tiene. Y eso además se ve año a año cuando vamos a colocarnos. Hay otra anécdota, no tan profunda como y es curioso de que año tras año pues siempre acude alguien sin guantes, pero todos salimos aunque sea con un guante. Todos salimos con un guante. Aunque sin querer mencionar a nadie en particular, pero... Y otra anécdota, yo no sé, claro, yo al ser de los más pequeños salgo atrás, todos los años descubro un detalle nuevo de la custodia. Bueno, no nuevo, perdón, nuevo no es. Exacto, es darte cuenta. La procesión y aunque uno la visita en la catedral, pero es increíble y es un privilegio. Es un privilegio. Bueno, para mí la procesión, obviamente, todo lo que lleva de espiritualidad, ¿no? De llevar al Santísimo, que como ha dicho Antonio, es un orgullo, ¿no? Pero para mí la procesión del Corpus también es como un homenaje a personas que ya no están, como por ejemplo mi abuelo, ¿no? Mi abuelo Fernando, Antonio, bueno, y Kiko también lo han vivido. Obviamente era otra época y se hacían otras cosas, obviamente, ¿no? Pero él ha estado muy metido estuvo muy metido, ¿no? En el Cabildo de la Catedral, y yo he limpiado un montón de veces la custodia con los cepillos de dientes y el bicarbonato y no sé cuánto y la limpiaplata, un montón de veces. Entonces, para mí, la procesión del Corpus también es un homenaje a él, ¿no? Acordarme de él. Y bueno, como anécdota, que ya no se me va a olvidar nunca más, el año pasado hizo bastante calor, íbamos todos buscando la sombra y da igual, pero a mí me pillaba siempre en el sol. Y resulta que ya tenía la cabeza tostada. Digo, madre mía, veremos a ver
¿cómo me voy a poner? Y esto que veo, miro para atrás, yo voy en la parte de atrás, obviamente, y veo al deán, a Francisco Juan, que se saca su botecito de crema y se empieza a echar la cabeza. Digo, ¡oh! A mí me daba un apuro, digo, voy, no voy. A mí me daba una vergüenza, hombre, yo con Francisco Juan he hablado varias veces, pero yo no tenía esa confianza como para decirle, écheme un poquito de crema a la mano. Total, que me armé de valor, digo, don Francisco Juan, mire usted que estoy, así me... Y se sacó el hombre su y ya me eché yo mi crema y ya prometo que no se me va a olvidar nunca más la crema solar. Entonces, no te la pegues, tío. Igual que el agua va rulando la crema solar. Es un consejo para que lo ponga Antonio en el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp. Que No olvidar Recordad guantes, crema, crema. gafas de sol para los fotosensibles. Bueno, yo tengo un recuerdo muy bonito que no sé si vosotros como padres también lo habéis vivido o estáis previos a vivirlo, que es ir a la procesión con mi hijo vestido de comunión de la mano. Yo creo que este año, si Dios quiere, lo voy a volver a repetir y es es súper bonito. Luego después ponerte las escalerillas de la catedral para la foto de familia y tener a tu hijo allí. Luego Antonio siempre se encarga de mandarnos esa foto. Tenemos que incentivar para que los niños estén en el sillón con nosotros, porque yo creo que son la parte más importante, aparte de nosotros que tenemos el privilegio de llevar, que llevan al Santísimo, lo llevan dentro y es su primera vez, y tenemos que inculcar para que esos niños de esos padres que estamos llevando al Santísimo estén ahí, en esa foto, porque esa foto es un recuerdo y un reflejo de esa familia que es la familia del Cuerpo de Orquídea. Y como anécdota, siempre cuando vamos por la calle Sacramento, súper estrechito todo, de juncia ahí ya echan todo lo que queda, y te llega la juncia a los tobillos, y Antonio, como no pasamos a paso normal, no pasamos, empieza... Paso costalero. Entre la juncia, el que va detrás me pisa, se me sale el zapato, con la juncia liada. Y ya cuando ya llegamos a la anchura de la calle Sacramento, el capataz de detrás me dice, no, ya paso normal. Paso normal. Digo, ¿qué? Espérate que lo baje, chiquillo, que como baja paso normal, acaba el zapato allí. Iba arrastrando. mejor de todo cuando se rueda alguna maceta de la calle Sacramento por evitar el trono maceta y pasa. Oye, y hay que decir que no va más el Santísimo por la calle de Sacramento a paso costalero, que va muy bien, Yo voy a contar una última anécdota y es reflejo también desde el principio y era reflejo de todo lo que había. Cuando hicimos el trono, que he hecho por Capanegra, aquel trono, lo primero que pensábamos, decimos, como esto va a colaborar muchísima gente, vamos a hacer el trono más grande que haya en Baeza. ¿Cuál es el más grande? Me parece que era la Fervorosa, no me acuerdo, yo creo que era la Fervorosa, quiero recordar, o el Rescate, no me acuerdo. Bueno, pues fuimos a medirlo y decimos 11 metros, pues nosotros 12 metros. Y me acuerdo perfectamente en el taller en la calle Cambí de hacer ese trono y de terminar y llevarlo allá a la catedral. Y tu abuelo, que bueno, tengo millones porque hemos compartido tanto, no solamente en el Corpus, sino en la Veracruz. Y la verdad es que siempre estaba, dice, hijos míos, esto no sale por aquí. Y me acuerdo de aquellos jóvenes que no se preocupe, Fernando, que esto sale sí o sí. Y efectivamente, el primer año salió, aunque luego el año... Pero así fue. Y cada vez se va cortando más, No, y ahora, bueno, la verdad que se ha ido acortando un poco más por el reflejo. No medía 40. Pero ya no medía. Ahora tiene, no te creas, tiene 10, me parece que tiene unos 10, 60 y todo con los cabezales. Pero antes que tenía 12 metros. Y en 2 metros más cabe mucha gente. Bueno, nuestro tiempo se agota, pero sí quisiera que antes de despedirnos, nuestros tertulianos, estos horquilleros, nos trasladaran cuál es su momento de la festividad, de la solemnidad del Corpus Christi en Baeza. ¿Con qué momento de ese fin de semana os quedáis? Yo, por supuesto, me quedo con el momento previo a la salida de la procesión. El momento en el que el Santísimo, la custodia es ocupada por el Santísimo Sacramento. Sí. Para mí es un momentazo. Todo de rodillas, rezando, o sea, cantando. El momento tan esplendoroso, permitidme la expresión, en la catedral, con la lluvia de pétalos y al mismo tiempo tan íntimo. Sí. Entonces yo me quedo con ese momento.
Yo coincido con Kiko, pero para no repetirme, a mí me encanta la mañana del Corpus. La mañana. La diana floreada además nos juntamos un grupito siempre a desayunar en alguna cafetería de por allí y luego da una vuelta rápida por los altares, ese olor a juncia, a frescor, a romero que hay por la calle de Sacramento, ponen el romero y ponen... para mí es una de las mañanas más bonitas del año, si no la más bonita. Y luego ya por supuesto lo que ha dicho Kiko, que yo creo que coincidimos todos. Sí, efectivamente coincidimos en ese momento cuando Jesús sacramentado ocupa la custodia, pero también es bonito, nosotros empezamos, como ya te digo, como un grupo de amigos, cuando vamos quedando, te recojo, me recoges, ¿dónde nos vemos? Escucha, la nudo la corbata, que yo no sé, échame una mano, aparcamos, vamos juntos charlando, entramos a la misa, te da el abrazo cuando terminamos. Creo que esa parte también emocional, sentimental, también es muy importante. Bueno, yo antes lo he expresado, lo de ese momento de entronización del Santísimo, pero hay un momento también que va muy ligado al Corpus Christi en Baeza, además del paseo matutino y a la participación de la Guardia Civil. Yo creo que va tan ligado que a mucha gente le viene el recuerdo del Corpus Christi y es intrínseco acordarse también de la Guardia Civil, tan ligada a esta ciudad y al Corpus Christi en sí. El desfile es magnífico y muy solemne su participación en toda la procesión, los botones, y me quedo también con esa anécdota, ¿vale? Es superficial, rodea, pero es un hecho cultural y un nexo de unión que hay que acordarse de la Guardia Civil. Pues yo comparto como estáis manifestando todo el momento del día del Corpus Christi, es cuando nos arrodillamos allí delante de la custodia y aparece el sacerdote que le toque, actualmente el deán, y otros años a quien le ha tocado a subir el virí al Santísimo. Y ya que estáis mencionando pues, otros momentos especiales, los niños de comunión. Cuando llegamos a Filipenses y ves los niños, lo que decía Antonio, la importancia que tienen ellos en este día, pues bueno, en la parte, el granito de arena que ponen ellos también en la procesión. Y luego, mucho más superficial, la cervecita de después, ¿eh? La cervecilla después, ese ratillo de charla de cómo ha ido, de cómo no ha ido, después yo... Hombre, ese momento todo suma. Y eso, oye, pues ese ratillo a mí me gusta muchísimo también, ese ratillo. De convivencia. De convivencia. Pues yo creo que ese día, como día más importante que hay en Baeza, se comparten muchos momentos muy buenos. Lo más importante de lo es cuando el Santísimo está ahí y está puesto en la custodia. Pero luego yo como capataz pues vivo muchos momentos de estrés y muchos momentos a la vez de emoción. Estrés, pues llega y quieres que el momento salga todo lo mejor posible. Y bueno, pues que parece que no ha venido la gente, como otros años. Ahora es verdad que ese momento no se refleja por eso mismo, porque casi todo el mundo está en la iglesia. Y es verdad que reflejan los bancos de cualquier sitio de esquina y estamos todo el mundo. El que no está de pie está en la iglesia y al fin estamos todos. Pero el reflejo es, faltará no faltará, estamos todos en la iglesia. Que todos vayan, por favor, bien, que todo... Y ese rato ese saludo con la gente. Un año más estamos aquí compartiendo. Y yo que viene, pasando por mí, gente que viene de trabajo, de iglesia, que no, como hemos dicho al principio, que viene la primera vez, saber que el Santísimo, que estamos todos alrededor del Santísimo para vivir ese día y ese día de amistad y de iglesia. Pues todo lleva lo mismo, a esa cerveza, a ese abrazo, a ese momento y a esa procesión. Y a vivirla junto al Santísimo Sacramento es lo más grande. Pues nosotros, queridos amigos, estaremos como siempre también en Nueva Loma llevándole el Corpus Christi de una manera especial a todos los enfermos impedidos. Antes de despedirnos, pues como siempre, agradecer a nuestros invitados, a Antonio, a Fernando, a Kiko, a Antonio Jesús, a Alberto y a Juanjo, bueno, pues que hayan aceptado esta invitación para echar un ratillo de tertulia, que verdad que siempre
tanto nos gusta. También, pues es como siempre, agradecer a nuestro compañero Manu Higueras, que prepara este gran dispositivo pues para que este programa sea un éxito, como siempre, como todo lo que toca. Y bueno, queridos amigos, nosotros nos vamos, pero volvemos mañana. Habréis dado cuenta que estoy en bucle en la televisión. Mañana, después del informativo, volvemos, mañana miércoles, con el programa Alcázar, La Loma de Corona. Como siempre, muy buenas noches y felices vísperas.